teoría de género y la perspectiva de género como tales son muy recientes, aunque tienen antecedentes en pensamiento anterior. Son muy recientes y tienen mucho impacto. Tienen tanto impacto que se han institucionalizado. Han sido impulsadas por movimientos minoritarios, pero de todas maneras a nivel internacional han tenido avances muy grandes y a nivel local nos va pasando que nos toca, ¿no? Yo me refiero en el libro en concreto, y le dedico un apartado importante a discutir cuál es una perspectiva feminista de género y por la enorme influencia que ha tenido esta perspectiva, ha ido incidiendo en personas que no son feministas, no tienen conciencia feminista, no interpretan el mundo así, no tienen tradición, ni conocen la historia del feminismo, ni saben en su país qué pasa, o sea, pero de repente les toca aplicar un programa con perspectiva de género, o hacer un protocolo de investigación con perspectiva de género, pues van y se fusilan 4 cosas, se copian 3 en internet y lo sacan. Y luego anda, vete cómo lo aplican en el campo o donde sea, ¿no? Eso en la política pública, ¿no? Sea gubernamental o sea de organizaciones, pero también en la academia. En la academia hemos hecho un enorme esfuerzo para crear esto, por ejemplo, que tiene 10 años, este diplomado. Ustedes no saben lo que es esto. Con las uñas, las colegas que lo llevan, ¿no? Pero de repente se forman aquí gentes, por aquí pasa mucha gente, que toma lo elemental o toma lo que le sirve para su chamba, pero que no hace todo ese proceso de transformación, de cambio, de nuevos saberes, de estudiar y de ponerse al día en esta materia desde una perspectiva feminista. Entonces quedan con un género medio tecnócrata, ¿no? Entonces, sí, te piden objetivos, resultados, marco lógico. Pues sí, pero ¿y eso qué, no? ¿Para qué? Como tú dices, las intervenciones son muy pequeñas, en fin, no estamos haciendo algo con perspectiva de género. En la academia hay mucho de eso. Hay cursos y gente que dirige investigaciones que no tienen nada que ver con el feminismo, pero que como hacen investigación sobre mujeres o sobre mujeres y hombres también, lo asumen como si fuera la perspectiva feminista de género, y no es. A eso es a lo que yo llamo esa cosa aséptica, o incluso puede ser light. O sea, te pueden tomar el discurso, pero a la hora que plantean las medidas de actuación, son que todo cambie para que nada cambie, o que todo siga igual, ¿no? Y no se interviene realmente con medidas eficaces. En fin, a eso me refería, pero es por el enorme impacto de la política de género. Obviamente ya hay mucha gente que ha tomado 3 cursitos, 2 talleres y dice que es experta en género, porque además, como efectivamente ha habido una exigencia internacional para aplicar políticas de género, entonces hay un mercado de trabajo. Y en ese mercado de trabajo, y de fondos, y de subsidios, y de financiamiento, y entonces la gente hace proyectos de lo que sea. No eres ecologista, pero sale uno de ecología y tú te... Y se lo ganan. Yo estoy horrorizada, ¿no? Género y salud, y se avientan unas cosas que dices, bueno, ahora me toca, voy a ser jurado en ONU Mujeres con el Fondo para la Violencia contra las Mujeres, y tengo que hacer allí, y se presentan muchos proyectos que son light y asépticos y que no tienen nada que ver con la perspectiva feminista. A eso me refiero. ¿Cómo hacerle? Bueno, conocer bien de qué se trata, y luego también organizadamente. Una solita, pues anda, vete, pero ya con más.
Yo no voy a hacer aquí una convocatoria política de reunámonos, organicémonos, apoyo. Pero, por ejemplo, quienes son funcionarias o quienes son académicas o académicos y están interesados en esto, podrían reunirse y hacer redes y ver cómo le hacen en su chamba o en su área académica para impulsar, compartir, debatir, lecturas, aportes, es muy importante. Bueno, acá, por favor. Sí, me parece bien interesante cómo pensar esto de la representación, esta cuestión de si las cuotas son un ejercicio real de ya no de emancipación de género, de entrar, ¿no? a intentar transformar algo desde ahí, sobre todo porque los sistemas de representación política son precisamente un tema de la pertenencia social, es decir, el representante va a decidir quiénes son sujetos de derechos, de distribución de recursos, de quién puede acceder o no. Digamos que el tema de la representación política es un tema de la pertenencia, sobre quién pertenece, y me parece que en ese sentido una reivindicación teórico-política feminista es justamente desde la exclusión, que esa es la perspectiva siempre de la teoría crítica, ¿no? Plantearse desde el lugar de los marginados, segregados, explotados, como para decir, hay aquí una crítica fuerte a los sistemas de representación, pero por otro lado, como están diciendo hace ratito, se ha llegado a esos lugares porque las mujeres están participando en esos distintos niveles, es decir, los partidos políticos no hubieran reivindicado la entrada de la mujer si las mujeres no estuvieran participando en las mismas filas de los partidos, o de las asociaciones civiles, o de las organizaciones sociales. Y en ese sentido, como plantearse una reestructuración a fondo, no solo implica el tema de lo político y de la participación en estas diferentes organizaciones, que faltan muchas, que difícilmente participamos en colectivos estudiantiles o cosas que no estén dentro de la misma institución, que sería como una parte de lo político. También como en términos económicos, hay un avance que va generando al mismo tiempo esta relación con las asociaciones políticas. Por ejemplo, hace poquito unas mujeres de Sinacantán, con su proceso autogestivo productivo, las hizo entrar a la asamblea, donde nunca había entrado una mujer, como ya como parte de la asamblea que decide, ¿no? Pero por otro lado, el tema justo de una participación cultural que implica estar resimbolizando y resignificando, deconstruyendo las jerarquías sociales, ¿no? Que implica, digamos, como estos procesos mucho más de a pie, ¿no? De calle, cuando uno sale de aquí, de estas instituciones. Y en ese sentido, un poco yo me peleaba con la idea de interdisciplina que se tiene acá, porque pareciera que otra vez nos quedamos en el tema de los que construyen conocimiento y dejamos como fuera todas esas participaciones que tienen que ver incluso con nuestra participación real y con todas esas contradicciones en lugares donde no hay un discurso muy claro, donde se intenta hacer algo, por ejemplo el tema de los indignados, ¿no? Que al final también es un conocimiento y bueno, va un poco por ahí, digamos que es una estructura compleja como se ha estado marcando en estas diferentes relaciones, y bueno, va de arriba para abajo, ¿no? O sea, sí reivindicamos el tema de las cuotas y también de los tipos de participación en diferentes ámbitos, ¿no? Es un comentario. Yo contesté lo de las cuotas porque eso me preguntaron, sí. No me preguntaron de la diversidad de formas de participación. Y la otra cosa que me parece importante, no es que dejemos de lado lo que sucede allá afuera, yo todo el tiempo me he estado refiriendo a eso, no habría elaboración teórica si no hubiera experiencia vivida de mujeres y hombres de a pie, que son los que vivimos el mundo y los que lo cambiamos o no lo cambiamos. Quienes elaboramos teóricamente o investigamos o somos intelectuales o ideólogas o ideólogos, lo hacemos
a partir de lo que se da y de los cambios que se van produciendo en la sociedad. No me parece que yo haya tenido una visión distinta, porque dices, dejamos de lado lo que para ellos. Yo no. Además, yo soy parte de eso. Yo soy totalmente de a pie, o sea, y porque soy de a pie, soy una académica aquí, porque soy de a pie. Me parece que desde la perspectiva feminista siempre ha habido una enorme valoración a los cambios producidos en la vida misma, como decía Adorno, como dicen todos los filósofos. O sea, es en el mundo de la vida donde se producen las grandes innovaciones. Luego se elaboran, se sintetizan y se traducen, si quieres, ¿no? Pero si no hubiera los otros cambios no habría nada, ¿no? Estaríamos chiflando en la loma. Lo interesante es cómo el feminismo, con todo el antifeminismo que hay en el mundo, tiene el impacto que tiene. Aún siendo minoría, aún habiendo estigma del feminismo, el feminismo tiene una impronta fuertísima. ¿Ustedes son del DF? Sí. Más o menos. ¿Hay de varios lugares? A ver, defeñas del mundo unido. Las que viven en el DF o cerca. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? Ahí hay, bueno. ¿De qué estado son? De Guerrero. De Veracruz. Ajá. De Guanajuato. De Guanajuato, bueno, pobre. No, por un tema. El tema es las representaciones. Aquella dice, el que representa decide qué derechos van a tener. No, es al revés. En esta ciudad, ustedes todas, de acá y de allá, nacidas donde sea, tienen el derecho a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas solo por su decisión. Y tienen el derecho a ser atendidas en los hospitales públicos con calidad. Y tienen el derecho a no morir de aborto. Eso pasa aquí porque hay efectivamente unos representantes y unas representantas que votaron. Pero si no hubiera habido la movilización, el consenso, la solidaridad, las redes entre mujeres, de décadas y décadas, y del cosmopolitismo de esta ciudad, de la diversidad ideológica de esta ciudad, no tendríamos ese derecho, que fue aprobado por unos que nos representan, ¿eh? Sí. Yo los vi votar y decidir que sí. Entonces, no es que se lo inventaron las diputadas y los diputados de la Asamblea. Ellos son como quienes llevan la voz, pero esto se generó en la vida de las mujeres, diciendo basta a tener que abortar en condiciones de clandestinidad y de riesgo para la vida. Y todo eso nos llevó décadas y décadas, y rum, hasta que logramos que hubiera suficientes diputadas y diputados a favor de esta legislación, y se logró. Pero igual puede ser que la próxima asamblea llegue revueltita o llegue con una mayoría en contra y pueden modificarla. Me está hablando la directora del Instituto de las Mujeres del DF, pero como no es de emergencia, no. Es Malu Michel, que es mi compañera. Sí, pero me refería nada más que la pertenencia, es decir, son las que tienen IFE dentro del DF, ¿no? Por ejemplo, una migrante guatemalteca o una indígena. No, sí lo entiende. Cualquier mujer en el Distrito Federal que pase por aquí. Es como los sentimientos de la nación, ¿se acuerdan del modelo? Sí. Cuando se abolió la esclavitud, no dijo para los mexicanos, digo, cualquier persona en este territorio es libre. Y en esta ciudad, cualquier mujer que quiera abortar, así, tiene el derecho, sea nórdica, sea de Xochimilco, sea de donde sea. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo en otro, por ejemplo en el cuidado de los hijos. Bueno,
Yo mencioné eso porque avanzamos ahí. No, es que no estoy en contra de Sí. estoy tratando de ver como el proceso más complejo de la representación en el sentido de hay muchas cosas que nos gobiernan como en términos de vida en general, por ejemplo, lo económico, cómo resuelves tu vida económica, tienes 2 hijos, no tienes esposo, así, que el Estado de alguna manera no puede, o sea, en el momento en el que estamos, en el tipo de Estado en el que estamos, no resuelve. Tenemos muchas instancias que nos gobiernan de alguna manera y la representación está en términos de si yo puedo votar o no sobre mis representantes cuando tienes otras muchas estructuras que te están gobernando todo el tiempo. Entonces, el tema de la cuota, digamos, sí tiene que ver con cómo yo pertenezco a un sistema político en el cual soy ciudadano, pero donde hay muchas personas que no son ciudadanas, primero, como en términos políticos, y segundo, porque todos estamos regidos por diferentes instituciones de poder. Un poco por ahí era para... Claro. También por la pregunta que me hacía sobre si las cuotas eran o no, o sea, pues claro que son suficientes, porque de por sí uno no alcanza a entrar y el proceso es más complejo como le está planteando. La ciudadanía es un pasaporte que nos permite ir a algunos lugares. Nada más, no a otro. No abarca todo. Pero hay que saber para qué sí y para qué nos sirve, ¿no? Por acá, por favor. Frente a este pacto patriarcal que es un hecho, ¿es el feminismo un pacto entre mujeres para sobrellevar este otro pacto? ¿O hay algún ejemplo de un pacto entre mujeres que sea histórico, que sea actual? No sé. Perdón, no entendí la pregunta. No Sí. entendí el verbo de la pregunta. Sí, bueno, No lo oí, frente a este pacto que de ya los se comentó, hombres. sí, exacto, patriarcal, androcéntrico, etcétera, ¿hay algún pacto que se haya dado entre las mujeres para sobrellevarlo? Y pregunté que si es el feminismo este pacto, o si hay algún ejemplo concreto de un pacto así. Hay muchísimos ejemplos. Te puedes imaginar que el feminismo son un conjunto de procesos muy complejos en el que han participado mujeres y hombres de diversos países, épocas, y han incidido en cambios importantísimos en el mundo. No para sobrellevar el patriarcado. El feminismo no se propone sobrellevar nada. El feminismo se propone transformar el mundo de tal manera que eliminemos el patriarcado y cualquier forma de dominación. Lo quiero decir, porque el feminismo no solo actúa políticamente frente a lo que denominemos patriarcal, sino frente a cualquier forma de dominación. Entonces, no estamos aquí para sobrellevar. Por cierto, el feminismo es bastante hedonista. Y además está para que la pasemos muy bien. Y no vamos a pasarla muy bien en un mundo de dominación y de todos los oprobios que hay. Pero sí, en cuanto a los pactos, es muy importante la pregunta. No es lo mismo pactar desde el poder para conservar el poder que pactar desde la exclusión cuando ni siquiera tenemos entre nosotros el reconocimiento de ser sujetos. Entonces no podemos comparar los pactos hechos entre poderosos hombres, poderosos de género, quiero decir, con los pactos que podamos hacer mujeres que en la cultura patriarcal estamos disminuidas, desvalorizadas, desautorizadas para pactar. Hoy me está saliendo la clase de Celia Amorós, qué pena, le voy a hablar en la noche, le voy a decir, Celia, te han de haber zumbado las orejas, porque Celia dice algo muy interesante. Por favor, ya compren su libro que por ahí se vende. Es Género y Feminismo, no me acuerdo cómo se llama el libro de Celia. Pero ahí plantea ella que las pactadas somos las mujeres. O sea, no somos sujeto del pacto, somos el objeto pactado. Y como les dije hace como una hora, el pacto es mantenernos como objeto, como no ciudadanas, como
no sujetas del lenguaje, del discurso, de la palabra, del eros, no sujeto, objeto. Ese es el pacto. Entonces, hacer pactos reforzados por las cosmovisiones, las concepciones del mundo, las ideologías, por la economía, el mercado, la política, o sea, eso es una cosa. Que pactemos nosotras ha sido la gran experiencia del feminismo. A mí me parece que ha sido el feminismo el espacio de encuentro entre las mujeres, segregadas en la vida social, aisladas unas de otras, educadas a desconfiar de las demás mujeres, acicateadas a enemistarnos, alimentadas con una gran dosis de misoginia, y además de esperanza en los hombres. ¿Cómo le haces? Bueno, pues como le han hecho generaciones de feministas que decidieron, sin mediación de los hombres, mirarse a los ojos, hablar de sus cosas, y luego ya organizar y echar relajo y hacer movimientos y plantear opciones al mundo. ¿Tú crees que esa propuesta de ley fue así como así? ¿Te puedes imaginar todo el encuentro entre mujeres que eso ha significado? Compartir experiencias, ponernos de acuerdo, apoyarnos unas a otras. Yo nunca he estado en una situación de mayor encuentro entre mujeres que en el feminismo. Es el gran espacio. Y ahí discrepamos, y ahí hasta nos enojamos, a veces nos sacamos la lengua. Yo cada vez insisto que lo hagamos con mayor respeto. Pero bueno, el encuentro entre mujeres ha sido muy potente, porque gracias a él hemos podido afirmarnos nosotras en nuestra razón o sin razón, y también darnos un valor que el sistema no nos confiere. Nosotras nos asumimos. Fíjense la pregunta que hace Rosario Castellanos en Meditación en el Umbral. Al final dice, ¿es posible ser humano de otra manera? ¿Ser humano y libre? Imagínense qué pregunta filosófica. Es una joyita de Rosario Castellanos. A mí me tiembla toda la vida. ¿Es posible? ¿Está Rosario Castellanos desde su condición de género preguntándose si es posible ser de otra manera para ser libre? Y yo les comentaba a unas colegas que me parece que en el feminismo se ha dado el encuentro entre mujeres como para saber que sí es posible ser humanas y libres. Pero eso es un proceso, no es una meta, sino es una forma de estar en el mundo, creada, entre otras, por el encuentro entre mujeres. Y luego otra cosa muy interesante, también el encuentro de esas mujeres con hombres afines. No quiero ponerles título de feministas o de antipatriarcales o de proclives a la igualdad, cualquier título que se ponga, pero también ha habido un diálogo entre hombres que asumen la igualdad, las igualdades como pueden, y mujeres feministas, precisamente porque las feministas ya no estaban solas. O sea, ya no son mujeres aisladas, sino son mujeres que pertenecen, tienen una fuerza enorme por la alianza entre mujeres. Entonces sí hay ejemplos históricos de lujo. Todos los avances de género de los últimos 2 siglos están plagados de ejemplos de solidaridad entre mujeres y de algo más bonito que a mí me encanta mucho más, que es la sororidad, o sea, que esa ya es con voluntad, decisión y es feminista, o sea, no es cualquier alianza entre mujeres para algo en concreto, que pueden ser maravillosas,
sino es específicamente para avanzar donde estamos, ¿no? Tomar las estafetas, seguirle, o sea, para que perdure lo que se construyó y para generar cosas nuevas, ¿no? Entonces sí hay muchísimos ejemplos. ¿No conocen ustedes? Sí. ¿Ejemplos? ¿Sí? Pues Graciela Hierro, yo soy maestra de la preparatoria 8 y yo no sabía que ella había sido maestra de la preparatoria 8. Y sus alumnos fueron a hacerle un homenaje, pidieron permiso para hacerle un homenaje. Y sus alumnos eran feministas. Sí. Y entonces pues ella había dejado una estela en sus generaciones de una proclives hacia la igualdad de género entre sus alumnos. Sí. Yo la descubrí, no sabía que decía. Ajá. ¿Quién más? Bueno, no sé si más o menos te contesté. Pero a ver, ahí yo no les puedo contestar en una sentadita aquí. Esas cosas, yo siempre llamo a, hay que leer historia de los feminismos. Tenemos que leer en un libro qué pasó con las francesas. Tenemos que leer en un libro por qué Rosemary, a la que le hicieron el homenaje en Washington, que fue aquella mujer que se sentó en un lugar prohibido para ella por ser negra, pobre y todo lo demás, y ella decidió que no se levantara del asiento en el camión, aunque lo tenía prohibido, reivindicando su dignidad, y como al otro día se paró en la parada del camión y se volvió a subir y se volvió a sentar donde estaba prohibido. Pero a la siguiente calle ya había otra, todas eran trabajadoras domésticas, todas, otra que la acompañó, y en un rato tenían un movimiento de un encuentro entre mujeres sórico, profundamente sórico, y lograron, entre otras cosas, iniciar lo que se conoce como la lucha por los derechos civiles, no solo de las mujeres, sino de las personas de origen, hoy se dice, afrodescendiente en Estados Unidos. Pero hay que leer la historia y hay que conocerla, y por qué era una trabajadora doméstica y cómo se juntaron las otras y quién llevó el proyecto y quién representó. Tenemos que estudiar, leer por placer la historia de las que innovan, de las raras, leer las biografías, leer sus diarios, leer sus cartas. Esa es la gente buena onda. Sí, digo, ¿para qué nos equivocamos? Leemos otras cosas que no. Hay que leer a la gente esa que imagina, que vislumbra, que está inconforme y quiere, pero que además es positiva y constructiva, ¿no? Entonces, para no decir, es que yo no sé, es nuestra historia. Finalmente venir aquí, y a eso aspiro, y para mí significaría que ustedes se asuman como parte, son parte de muchas historias, pero también de esta, de la historia del feminismo. Ustedes son parte de la historia del feminismo. No están aquí por una política machista y misógina antifeminista. Están aquí por el encuentro sórico entre mujeres en este CEICH, y luego la creación, y luego todo lo que aquí pasa es parte de su historia. Y de antes, de las que nos antecedieron, nosotras tenemos dos generaciones de feministas universitarias muy importantes. La de Graciela Hierro, que ella fue la segunda filósofa graduada en la Facultad de Filosofía con una tesis feminista en esta universidad. Fue la primera directora del Programa Universitario de Estudios de Género, que es otro pacto sórico en la universidad, y Rosario Castellanos, que hizo la primera tesis feminista en esta universidad, una más grande escritora de este país, y que léanla porque es una joya leerla. Lean su poesía, está reunida en un libro del fondo que se llama Poesía no eres tú. Fíjense, qué nombre, no eres tú. O sea, muy feminista. Y, claro,
claro, muy suave, porque tienes que desmontar. Todo el libro de poesía de Rosario Castellanos es deconstructivo. Y coloca y le pone nombre a las cosas y luego las desmonta. Rosario Castellanos fue la primera mujer en México que hizo un poema a un aborto que ella tuvo, con una valentía enorme, porque en aquellos ayeres no había movimiento en las calles, ni éramos importantes, ni mucho menos. En esa época las feministas estaban muy aisladas individualmente y no había movilización política, y no había eso. Yo me las puedo imaginar, por eso esa desolación de meditación en el umbral, ¿no? ¿Será posible? Qué fuerte, Sí. qué fuerte, qué fuerte. Bueno, entonces, esa es la otra generación, que fue una. Y luego ella creó otros espacios y luego vino Alaide Fopa, no sé si la conozcan, una gran escritora, poeta guatemalteca, feminista mexicana, que fue secuestrada por la dictadura en su país, desaparecida y asesinada. Y Alaide Fopa creó un programa universitario que sería un lujo volver a hacer. Era los sábados y era un programa de feminismo en Radio UNAM. Leía, recomendaba libros, hacía crítica teatral, hacía análisis político. A ella la desaparecieron después de que invitó a unas mujeres indígenas guatemaltecas que estaban asiladas en México al programa de Radio UNAM. Y cuando fue a Guatemala la desaparecieron. Bueno, ella es la generación intermedia entre Rosario Castellanos, luego Alaide Fopa, luego Graciela Hierro. En la Facultad de Filosofía estoy haciendo la genealogía, luego fui yo. O sea, fuimos esas generaciones, pero todas, unas estaban muy solas. Ya a Graciela, a Alaide y a mí nos ha tocado ser parte de grupos feministas y de movimientos muy suaves. De veras, de veras, que son insuficientes, que quisiéramos tener más fuerza, bueno, pues sí, pero lo que hemos vivido le ha dado un sentido muy suave a nuestra vida, ¿no? El feminismo también tiene eso, no nada más es una política, sino pues es una experiencia que te cambia la vida, ¿no? Bueno, por allá hace rato había muchas manos, ya se agotaron. ¿Cómo están acá? Yo lo enseñaría desde